Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. Hoy quiero explicaros otro problema que me manda Esteban Salinas desde Argentina. Es un problema del sistema de partículas y centro de masas. El problema dice lo siguiente. Te dicen que hay dos partículas que se mueven sobre una recta, como se indica en la figura. Tengo una partícula M1 que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 10 metros por segundo y una partícula M2 que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 18 metros por segundo. Y en el primer apartado me piden qué velocidad lleva el centro de masas de la partícula. Recordad que el centro de masa de la partícula es un punto que se comporta como si la masa total del sistema se concentrara en ese punto. ¿Qué va a ocurrir? Que la cantidad de movimiento o momento lineal de ese centro de masas va a ser igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada una de las masas que componen el sistema. En este caso, una masa de 5 kilos y una masa de 2 kilos. Pues vamos a escribir que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas va a ser igual en forma vectorial, va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale la masa 1? Pues la masa 1 es 5 kilos. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Si tomamos un sistema de referencia como el de la figura, vamos a ponerle así, espera un poquito. Vamos a tomar un sistema de referencia de esta manera. Aquí el punto O, el eje X y el eje Y, vamos a tomar en el plano, aunque el movimiento es un solo eje, ¿vale? Pero bueno, tomamos un sistema de referencia de dos dimensiones y si la partícula 1 se mueve hacia la derecha, según tenemos aquí en el dibujo, veis aquí que se mueve hacia la derecha, pues vamos a decir que esto es 10 metros partido segundo, ¿no? Y ahora la masa 2 es igual a 2 kilos y la velocidad 2, como se mueve hacia la izquierda, pues es menos 18 metros partido segundo, dirección negativa del eje X. Bueno, pues vamos a nuestra fórmula y sustituimos. La masa total va a ser la masa 1 más la masa 2, que en este caso son 7 kilos. Por la velocidad del centro de masas sería igual a 5 por 10i, que es masa 1 por velocidad 1, más 2 por menos 18i. Operamos esto y me quedaría que sería 5 por 10 más 2 por menos 18, me quedan 14, o sea que 7 por la velocidad del centro de masas es igual a 14i, y entonces la velocidad del centro de masas, pasaríamos el 7 dividiendo y me quedaría 2i metros partido segundo. Y ya tendríamos el primer apartado resuelto. En el segundo apartado me dicen velocidad relativa de cada partícula al centro de masas. O sea, me piden, digamos, esto sería un movimiento relativo tomando como eje móvil un eje centrado en el centro de masas, ¿vale? Cuyo origen es el centro de masas. Bueno, pues vamos a escribir aquí un dibujo que lo tengo ya preparado. ¿Veis aquí? Vamos a moverlo un poquito para que lo tengáis más centrado. Y lo que vamos a tomar es este. Tengo un eje fijo a tierra, inercial, o XY, y un eje móvil, o X' y prima, centrado en el centro de masas, ¿veis? Cuyo origen es el centro de masas y se mueve solidariamente con él. Bueno, la fórmula del movimiento de arrastre, este es un movimiento de arrastre en traslación, ya que los ejes no sufren cambio en la dirección de sus vectores directores, de los vectores de la base que son I' y J', no hay ningún tipo de cambio en la dirección, por lo tanto se trata de un movimiento de arrastre en traslación. La fórmula de la velocidad para un movimiento de arrastre en traslación sería la siguiente. La velocidad absoluta, que es la que se mediría desde el sistema de referencia fijo, sería igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa.
¿Qué es la velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre es la velocidad que lleva el sistema de referencia móvil. En nuestro caso, sería la velocidad del centro de masas, ¿vale? Entonces, si yo quiero hallarme la velocidad relativa de la partícula 1 respecto del centro de masas, simplemente escribiremos esta fórmula. La velocidad absoluta de la partícula 1, que es V1, que la sabemos de antes, que era 10i, lo tenemos ahí antes, va a ser igual a la velocidad de arrastre, que es la velocidad del centro de masas, más la velocidad de la partícula 1 respecto del centro de masas, que esta es la que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuánto valía la velocidad de la partícula 1? Era 10i. La velocidad del centro de masa la habíamos calculado antes, 2i, más la velocidad relativa de la partícula 1 respecto del centro de masas. Despejamos de aquí y me queda que la velocidad de la partícula 1 respecto del centro de masas, o sea, su velocidad relativa, sería 8i metros partido segundo. Y lo mismo podríamos hacer con la partícula 2. Aplicando la misma fórmula absoluta igual a arrastre más relativa, la velocidad de la partícula 2 va a ser igual a la velocidad del centro de masas, que sabemos que la velocidad de arrastre, porque el sistema de referencia móvil se mueve solidariamente con el centro de masas, más la velocidad relativa de la partícula 2 respecto del centro de masas. Sustituimos. ¿Cuánto valía la velocidad de la partícula 2? Era menos 18i, si recordáis. Vamos aquí, lo podéis ver. Era hacia la izquierda con velocidad 18 metros por segundo, o sea, menos 18i, sería igual a la velocidad del centro de masas, que hemos dicho que era 2i, más la velocidad de la partícula 2 respecto del centro de masas. Si despejamos, me quedaría que la velocidad de la partícula 2 respecto del centro de masas va a ser menos 20i metros partido segundo. Y ya tendríamos el segundo apartado, ¿vale? Que es lo que me pedía era la velocidad relativa de cada partícula respecto del centro de masas. El apartado C me pide la energía cinética del sistema de partículas medida desde un sistema de referencia inercial exterior, o sea, desde este sistema de referencia que hemos tomado. Recordad que la energía cinética del sistema va a ser la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas, o sea que la energía cinética del sistema, vamos a llamarle ECS, perdón, esto no es una magnitud vectorial sino escalar, sería la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Y todas estas las vamos a utilizar con la velocidad absoluta, ya que están referidas al sistema de referencia que está fijo a tierra, ¿vale? Pues la total sería la de la partícula 1, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, masa 1, velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, 1/2 por... ¿Qué masa tenía la primera partícula? La primera partícula tenía una masa, vamos a verlo aquí, de 5 kilos. Pues por 5. ¿Y qué velocidad tenía? Eran 10 metros por segundo. Pues 10 al cuadrado. Más 1/2 de la segunda, que ¿qué masa tiene? 2 kilos. Por su velocidad, esto siempre lo vamos a poner en módulos, sería 18, era menos 18i, pero su módulo es 18, 18 al cuadrado. Sumamos 1/2 por 5 y por 10 al cuadrado, más 1/2 por 2 y por 18 al cuadrado, que serían 424 julios, ya que hemos utilizado unidad del sistema internacional, ¿vale? Y por último, tenía otro apartado más, otros dos apartados más. Energía cinética del centro de masas. Pues simplemente la energía cinética del centro de masas va a ser 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Pues 1/2 de... ¿Qué masa total tiene el sistema? Pues la suma de las dos masas, 2 más 5, por la velocidad del centro de masas, que era 2 al cuadrado. Pues 1/2 por 7 y por 2 al cuadrado. Y serían 14 julios. Y por último, en el apartado E, me piden energía cinética del sistema relativa al centro de masas del sistema. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero con las velocidades relativas calculadas anteriormente, que eran, si os dais cuenta aquí, eran 8i y menos 20i. O sea, que vamos a llamarle energía cinética prima referida al centro de masas sería 1/2 de la masa 1
por la velocidad relativa de la masa 1 respecto del centro de masas al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad relativa de la... Perdón, aquí se me va otra vez. Estos son módulos de la 2 respecto del centro de masas al cuadrado. O sea, 1/2 de la masa 1, que valía 5, por la velocidad 1 del centro de masas, que era 8 al cuadrado, más 1/2 de 2 por la velocidad del centro de masas, de la partícula 2 respecto del centro de masas al cuadrado. Operamos esto y sería 1/2 por 5 y por 8 al cuadrado, más 1/2 por 2 y por 20 al cuadrado. Y me da 560 julios. Vamos a comprobar que efectivamente, veis aquí, 560 julios, 14 julios, lo que pone el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que quería explicaros hoy. Espero que os haya ayudado. Si os ha ayudado, ya sabéis, dad a me gusta, compartid el vídeo para que otra gente lo pueda aprovechar y si tenéis alguna duda lo ponéis en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.